Hola, hola. En este video voy a hablar sobre los libros que más me han transformado y en la vida. Muchas personas me dicen que no hablo mucho sobre mi vida o sobre lo que he vivido o lo que estoy haciendo y tal, y este es como un pequeño acercamiento a eso. Y ayer estaba hablando con un amigo un poco sobre estos libros, que cómo llegan en un momento que es clave y tienen una información que de verdad puede hacerte expandir completamente lo que estás pensando, ¿no? Lo que estás atravesando. Puede realmente ser un cambio muy contundente y en mi vida, de hecho, los libros han sido como un momento de quiebre o de disrupción con respecto a lo que estaba viviendo. Y en este video no les voy a recomendar un libro u otro, porque estos libros que a mí me han ayudado es porque el contexto en el cual yo estaba viviendo, la situación de acuerdo a la que estaba viviendo, ese libro con esa información específica, pues me ayudó muchísimo. No sé si sean buenos libros, quizá probablemente hayan mejores que estos, pero por la situación en la que yo estaba viviendo, ese libro pues me hizo darme cuenta de muchas cosas y cambiar el rumbo de lo que estaba haciendo y pues cambiar mi destino, ¿no? Un libro también puede cambiar el destino de una persona. Y bueno, el primer libro que me cambió la vida fue cuando estaba en el colegio. En el colegio yo leía libros por montones, pero demasiado. Yo valoraba demasiado el conocimiento. Era quizá un pilar en mi vida, la sabiduría, el conocer, el entender más de este mundo loquillo en el que estamos. Era un pilar. Entonces leía muchísimos libros, pero también mm, cuando vos lees mucho, y te das cuenta que muchas cosas no están, que no siempre el sistema está funcionando. Y un poco, o al menos yo siento que lo que viví en ese momento era que tenía 16 años, no estaba en el colegio. Eso era un colegio bueno, sin embargo, también mucho de apariencias y de promoción de 100% en bachillerato, todos tenemos que salir bien, hacer estas cosas, y el que dirán del colegio y tal, a mí eso no me agradaba. Entonces empecé a tener muchos roces con figuras de autoridad, como profesores, boletas, era como muy rebelde. Tenía 20, en un momento tuve 20 boletas en un solo año. Y como yo valoraba tanto el conocimiento, también me ponía en un lugar de tarima por encima de las personas em, que no lo valoraban tanto, ¿no? Y en parte era porque yo sentía que no estaba calzando en el sistema y tampoco se me estaba haciendo un espacio. Y era como esta, ¿saben? Esta lucha de quiero pertenecer, pero al mismo tiempo no estoy calzando, entonces me rebelo ante eso que es no. Y ante eso que lo siento como un ataque porque si no pertenezco es un ataque. O al menos ese era, creo, en retrospectiva, ¿no? Lo que estaba viviendo. Por supuesto, mi yo del pasado, estas palabras no las hubiera aceptado nunca. Pero creo que más o menos por ahí se veía. Y bueno, en esa lucha personal que estaba haciendo y bueno, y no sé, como que terminé muy mal, porque el sistema es algo muy grande y no siempre las personas dentro del sistema te quieren hacer daño, ¿no? Simplemente es en lo que creen, en lo que confían, en lo que han vivido siempre. Y cuando alguien intenta rebelarse ante esa ley, pues es como este dicho de, ¿no? El clavo que sobresale recibe un martillazo, ¿no? Para que vuelva a su centro. Y mucho de esa era como mi experiencia en ese momento. Y bueno, terminé en una depresión horrible, horrible, horrible. Imagínense, 16 años, yo no era muy normal también porque vivía mucho en mi mundo, era muy personal, muy reservada, muy introvertida. No era de salir a fiestas, tampoco era mucho de amigos, era muy selectiva, altamente selectiva, pero escuchaba. Algo que hacía mucho era que escuchaba mucho. Entonces, mis amigos eran mayores que yo, eran profesores también,
Las personas me contaban sus historias y yo como que escuchaba demasiado. Y valoraba la información demasiado y a veces me peleaba también, no es que fuera muy santa, pero estaba mucho en esa rebelión. Terminé en una depresión horrible, estaba medicada también, iba con dos psicólogos, con un psicólogo dentro del mismo colegio y con una psicóloga afuera del colegio. Mis padres también hacían un esfuerzo para que yo tuviera esa salud mental y hacer todo eso. Pues bueno. Yo igual era como muy inteligente y como digo, no, valoraba tanto la información que yo decía, estos psicólogos no la dan, estos psicólogos no la dan para mí, tengo que ir con un psicoanalista. Que yo de 16 años hablando de un psicoanalista y tal, cuando en Costa Rica casi no, psicoanalistas, incluso en este momento no hay muchos, es escaso. Y en ese momento, hace ya más de 10 años, pues menos, ¿no? Era como algo. No, no se sabía mucho. Eso era lo que había disponible, ellos dos. Y sí, como que en ese momento, como yo estaba un poco fuera del sistema, yo respetaba a las personas no por sus títulos, sino por la pasión que demostraban con respecto a un tema. Y aún lo sigo pensando que es bien porque yo decía, mae, un título con dinero lo tiene cualquiera, ¿no? Título no te garantiza absolutamente nada, pero una persona apasionada te garantiza mucho más que una persona con un título. Y para mí ninguno de estos llegaba a apasionados o a vocación o a... Entonces para mí no eran figuras de respetar, ¿no? Pero yo era muy crítica y muy autocrítica también. Entonces como que iba con los dos psicólogos, ¿verdad? Y incluso con la orientadora, me acuerdo que en algún momento yo leía mucha poesía y me encantaba Alejandra Pizarnik. En ese momento no encontraba su libro de Alejandra Pizarnik para nada, todo yo lo tenía que ver en internet o tal, y me sabía los poemas de memoria y hay unos que son pues bastante oscuros, ¿no? En ella, en su literatura o densos. Entonces una vez la orientadora preocupada por mi salud mental y tal, y yo empiezo como que no la escucho mucho, simplemente le empiezo a recitar un poema, pero ella no sabía que era un poema, entonces se asusta demasiado, llaman a mis padres y bueno, ya ella creyó que yo me iba a suicidar. Pero dentro del contexto tampoco era muy lejano porque yo estaba atravesando eso. Y bueno, pues, bueno, pasó de todo, ¿no? La cosa es que ya para hacer el cuento corto, voy con la otra psicóloga, me compro este libro, que era un libro de Buda, de Deepak Chopra. Yo sé que, pues, el autor es cuestionado porque se habla mucho, ¿no? De que terminó copiando de otros autores y tal, pero... a mí me da igual, ¿no? La vida del autor. Siempre he separado mucho el autor de su obra porque la obra es lo que a mí personalmente me da la experiencia y el autor no, es la obra. Sé que esto es cuestionable, pero yo siempre lo he vivido así, igual con artistas musicales. A mí lo que me gusta es la canción y puedo volver obsesiva con la canción y la escucho mucho, pero por la frecuencia de esa canción, si esta persona que la creó es un adicto o su vida es cuestionable, a mí no me interesa, porque esto me está transformando a mí, no la persona, no sé, depende, ¿no? También depende, pero por lo menos en el arte o en la escritura, para mí es así y en la música. Y ya como ejemplo de vida, no, ahí sí me ocupo que esa persona pues sea completamente coherente, ¿no? Y más si son temas como bienestar. Yo, por ejemplo, que me dedico al bienestar, estoy entregando mi frecuencia, estoy entregando mi trabajo de años. También yo ocupo ser un vehículo libre, limpio, para poder entregar lo que entrego. Pero bueno, en esos casos no sé, como que lo separo y listo, ¿no?
Y bueno, en ese momento este libro de Buda de Deepak Chopra fue una revelación para mí muy grande, porque en medio de una depresión medicada, yo incluso tomaba flores de Bach y sé que para muchas personas las flores de Bach es maravilloso y para la mayoría es maravilloso y les funciona súper bien. Yo formo parte de una minoría muy, muy, muy pequeñita donde las flores de Bach fueron un desastre. La primera vez que las tomé fue como en ese momento y me generó demasiado dolor de cabeza, demasiado, al punto que yo decía, prefiero hacerme daño y despertar en un hospital que seguir sosteniendo este estado. Y bueno, sí, en ese momento, cuando las tomé, me fui hasta donde la orientadora estaba en el colegio y me quedé ahí porque sabía que podía ocurrir algo malo. Después seguí tomando, no fue como que una vez me salió mal y ya, sino que seguí dándole una oportunidad precisamente por tantos testimonios positivos que hay. En un curso creo que de chakras fue, no sé, y tomé un poquito más, me generó el mismo efecto y dije como no, ¿verdad? En otro momento también me compré un perfume y yo no había visto que traía flores de Bach, pues me lo pongo, me encantaba el olor, pero también traía otras cosas. Y yo decía, me siento súper mareada, me duele la cabeza, algo raro, ¿verdad? Y era solo cuando me ponía el perfume y veo que también tenía otras flores. Y como que esos tres escenarios eran flores, pues completamente diferentes, que generaban en mí ese mismo efecto. O mareada, o cansada, o un dolor de cabeza rajado. Es como que para mí no funcionaron, sin embargo, para muchas personas sí funcionan y son altamente efectivas. Simplemente en mí no sé, siempre hay excepciones, ¿no? Y en ese momento yo estaba cayendo en un hueco muy grande, muy grande. O sea, ya estaba adentro. Me compro este libro de Buda y el libro de Buda es como que me arroja directamente al vacío. Lo mejor que puede ocurrir, ¿no? O al menos lo que yo recibí, el desenlace mental que generé a través del libro fue, si te quieres morir, entonces hazlo. Si quieres, eh, si te quieres morir, hazlo, simplemente. El universo es algo mucho más grande y tu lugar en este mundo no es indispensable. No tienes que cumplir con nada, era como lo que yo recibía. Tu sufrimiento, todo lo que estás pasando, si quieres hacerlo, hazlo, que todo seguirá moviéndose y es más beneficioso para el universo que esté alguien feliz haciendo el trabajo que alguien que no quiere hacerlo viviendo. Entonces como que me arrojó directamente al vacío y yo dije, wow, sí, ¿no? Qué egocéntrica estoy siendo, porque como que hay tipos de egos. El ego masculino es el que se expone y dice, míreme, soy mejor que vos, soy más grande, conozco más y te pisoteo. Y el ego que es femenino y es una posición de víctima, de masoquismo, de soy menor que todo el mundo, pero eso también es ego. Entonces como que fue un abrirme los ojos y tirarme al vacío de que la realidad es más grande que yo misma, que no soy indispensable y eso me dio tanta libertad y al mismo tiempo un poder de elegir increíble, increíble. Y como que llegué, me acuerdo que terminé de leer el libro, llegué a donde era la vida de Buda, ¿no? Donde la psicóloga y le dije, ya estoy bien, ya no ocupo nada, ya no voy a seguir viniendo, yo ya estoy bien. Y no volví, literal, yo dije, ya no voy a volver porque ya yo tengo la solución. Y por supuesto, vos en una depresión estás en un hueco, pero en ese hueco se me rompió algo o se rompió algo y de pronto pues encontré una luz y no es que yo estaba arriba, pero ya por lo menos sabía por dónde seguir caminando para salir de ese hueco. Y al menos en mi caso, una terapia tan contundente fue la respuesta. No para todo el mundo lo va a hacer, pero para mí en ese momento ese libro fue drásticamente un cambio de mindset enorme, enorme. Y después lo presté y se perdió, ¿no? Pero en ese momento fue
de las cosas más valiosas que pude haber hecho, leerme ese libro. Tenía otros libros también que me encantaban. Había uno de En busca de Clinsor. Me lo leí como 4 veces. Ese libro lo leí mucho y era bastante grueso en realidad. Y trataba sobre la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y el sexo. Entonces como que todo lo mezclaba muy bien. Un autor llamado Jorge Volpi, mexicano, increíble, lo narraba precioso. Después leí otro libro de él, también como de psicología, ¿no? La tejedora de sombras, sobre un caso real de una mujer que iba con Jung y bueno, cuestionable, ¿no? Y muy interesante. Ese fue otro libro que yo me enamoré, incluso tenía en ese momento en el colegio una amiga que era profesora de inglés, de español, perdón, y me decía, pero bueno, sigue expandiendo, no te quedes solo leyendo eso, porque leía este libro, me leía otro, pero o no lo terminaba y volví otra vez a leerme este. Entonces era como, no, pero léete a Virginia Woolf, también te va a gustar. Y lo empezaba a leer y sí, pero volvía nuevamente a leer este. Yo sé que yo tengo algo que puedo ser muy obsesiva con algo y me encanta. Me encanta volver a repetir esa experiencia. Entonces, por ejemplo, la primera vez que me leí un libro fueron los de Harry Potter. Me gustaban demasiado, los leí, no todos, empecé desde el cuarto hasta el último, pero me los leí como 7 veces cada uno. O sea, 7 veces cada uno. Yo ya me sabía qué seguía en la página después, cuál era el capítulo tal, en qué página estaba. Era, pues, es un poco obsesivo, pero eso fue mi primer contacto con la lectura y con la magia también, de alguna forma. Entonces, otros libros que me abrieron mucho. Y creo que eso, por eso desarrollé esto de, si esta persona es apasionada sobre lo que hace, entonces me puede ayudar a mí, me puede servir, me puede funcionar, pero si no es apasionada y no tiene el grado de obsesión que yo he conocido en mí, que he desarrollado y que he ofrecido también, entonces un título no me garantiza la pasión y la vocación de nadie. Y bueno, ese libro, después, para ver. Una anécdota interesante también fue que después del colegio yo me metí en un entrenamiento de yoga. Fue ahí donde recibí un regalo increíble, increíble. O sea, yo tenía una bolsa de basura así grande, llena de libros esotéricos. O sea, para mí que valoro, y en ese momento era la prioridad, el conocimiento, tener una bolsa enorme de libros esotéricos, era como, wow, ¿quién me va a regalar todo esto? Y me llegó gratis, ¿verdad? ¿Quién me va a regalar todo esto? ¿Cómo es posible que tenga una bolsa de valor? Yo era millonaria en ese momento, era la máxima plenitud, lo tenía todo, tenía una bolsa de basura llena de libros esotéricos. Era demasiado, no recuerdo dónde fue que, en la biblioteca pública tal vez. Ten en cuenta que yo era adolescente y no era una adolescente de fiestas o de demasiado social. Yo iba a la biblioteca y sacaba muchos libros, estaba en cursos de poesía, hacía recitales de poesía, escribía cuentos. Era muy surrealista, altamente surrealista. Muchas de mis experiencias las narraba como un cuento y me decían, wow, pero qué creativa, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Y yo como, no es creatividad, esto me ocurrió a mí, es algo que me ocurrió. Eh, igual con los poemas, demasiadas imágenes tenía, demasiadas. Y bueno, otro libro interesante que ocurrió en esa época, que también me transformó mucho, que me abrió la puerta a un mundo mucho más grande, que también fue en el colegio, fue Pensamientos, Sueños, no me acuerdo bien, pero es la autobiografía
de Jung, de Carl Jung, el psicólogo, pues lo leí, se volvió casi una Biblia para mí, yo lo tenía que leer todo muy a detalle, entender cada palabra, el bendito libro tenía un glosario que era casi la mitad del libro también, donde explicaba cada palabra y yo era como de atrás para adelante, de atrás para adelante, entendiendo este libro, era súper místico. Te hablaba mucho de los sueños, del inconsciente. Jung en su momento hablaba de un personaje, Filemón, que era como un tipo de guía en los sueños o en el inconsciente. Ahí conocí todo el concepto de la casa o del hogar dentro de tu propia psique. Y yo empecé también a experimentar con mis propios sueños. Y mucho de ese resultado fue que tenía siempre, o sea, ahora yo tengo sueños lúcidos prácticamente siempre, ¿no? Y poder manipular el sueño y tal se volvió algo muy natural. En algún momento también experiencias fuera del cuerpo. Me acuerdo de una que la primera fue como que era de noche, en medio de la noche me levanto, voy a encender la luz y aquí está la pared, voy a encenderlo y la mano me traspasa y me quedo. Me giro para ver hacia atrás, veo mi cama, veo mi cuerpo y yo digo, no puede ser, soy un sueño de luz, estoy en un viaje astral. Fantástico. Yo no me asustaba con esas cosas, ese era mi mundo. Fantástico, hermoso, me encanta. Pues salgo, atravieso la puerta, atravieso todo y me voy volando. Y sí, o sea, mi mente me decía, "Ma, este viento que estás sintiendo, te lo estás generando vos sola, no es real, aquí no hay viento." Pero yo estaba fascinada, me valía que fuera un invento mío, que yo lo estaba creando. Me voy para el cielo, las estrellas maravillosas, me encuentro otra alma, incluso dentro de este salirme del cuerpo, otra niña por allá y bueno, en fin, demasiadas experiencias. Este libro de Carl Jung para mí fue una apertura muy grande al mundo místico o al mundo más allá de lo puramente científico, sino a la exploración del ser, a la autorrealización, a darme cuenta de que lo realmente valioso no era la materia, ni tampoco mis logros o lo que estaba alcanzando, sino que había un universo enorme en mi interior y que eso me generaba demasiada felicidad y que ese era el norte el cual tenía que seguir. Por supuesto, después de eso caí en un lugar de menospreciar a la materia y alejarme de ella. Yo hacía meditaciones enormes. Eran meditaciones muy grandes, 2 horas, 3 horas sentada meditando sin dolor. Se volvió casi en una huida de la realidad y para irme a otros planos, otras dimensiones. Eran como unas vacaciones de esta tercera dimensión que a veces para mí era muy pesada. Y bueno, pues recibí muchos mensajes, hablaba con mis guías también, estaba muy en conexión con eso y el mensaje siempre era, tienes que volverte maestra de la materia, tienes que aprender a gestionar la materia. No puedes estar aquí, no puedes estar en este lugar tan etéreo, tienes que volver a la materia. Y bueno, toda mi vida ha sido el camino de lo sutil a lo denso, ¿no? De lo sutil a lo más material, de lo sutil a ayudar a otros a que la materia no se viva con dolor. Y, y bueno, ya sigo este otro libro. Me dieron una bolsa, creo que fue en la biblioteca de Cartago, la biblioteca pública, que una mujer ya mayor tenía como una biblioteca esotérica muy grande y donó todos sus libros a la biblioteca. Y yo en ese momento, pues estaba mucho en la biblioteca, ayudaba constantemente, participaba de todo, era muy zapa. Entonces, como que me dicen, si quieres algún libro de estos, te lo puedes dejar porque aún no ha sido registrado como parte de la biblioteca. Yo me llevé la bolsa más grande, me lo llevé todo, o sea, que por supuesto que lo quiero, lo amo, lo voy a llevar todo. Si me da la oportunidad, este es el regalo más grande. Me llevo la bolsa también donde está, en ese momento estaba formándome como profesora de yoga y esa bolsa de basura ahí en medio. Estuvo fantástico. De hecho, por aquí tengo todavía un libro, les voy a enseñar. Voy a ver si lo puedo encontrar, que fue el que más me enseñó, ¿no? El que me dejé forever.
que es este pequeño. Y a mí me encantaba porque ella en sus libros también señalaba, no era como este respeto que había tanto antes de que los libros no se rayan, sino que esta mujer con su biblioteca rayaba sus libros. Entonces, por ejemplo, no sé si se ve por ahí rayado amarillo, ya venía rayado y ya venía así. Este libro es súper viejo. Cuando yo lo recibí, pues ya era amarillo, ya era amarillo y yo encontraba demasiado valor en este librito que costó 2.100 colones en la Universal. No sé si por ahí se ve, pero costó 2.100 colones en la Universal y tiene el nombre de Introducción a los Chakras, que obviamente es un título bastante complejo porque en realidad no habla solo de los chakras, sino que te da como una inducción de muchos temas o de muchas matrices de pensamiento y te da como una inducción de eso y vos si querés puedes investigar más. Entonces, por ejemplo, aquí habla del taoísmo, los rosacruces, las órdenes caballerescas, la cuarta vía, la cábala, el cristianismo. Es como que lo reúne todo sin hacer una crítica de absolutamente nada. Simplemente te da la perspectiva principal que cada uno tiene y tiene ejercicios súper prácticos, meditaciones según las técnicas, ¿no? ¿Verdad? El trazado de la señal de la cruz cabalística, con imágenes, incluso los ejercicios de yoga, de la respiración, los pranayamas. Hay muchos ejercicios acá. Entonces, como que a mí me daba la posibilidad de tener toda la información que, recuerden, era algo que yo valoraba mucho, resumida en está esto. O sea, todas las ramas las tenía. Yo tenía todas las ramas con este mini libro y también era muy práctico y todavía lo uso y me encantaba. Este libro también fue un hallazgo que me llegó y lo amé con todo el corazón. Ahora para mí la información no es lo más valioso. Y quizá la información no funciona tanto si no sabes cómo aplicarla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora con las redes sociales, con el internet? Hay información para iluminarte si quisieras, pero mm, la información no te da la conciencia de esa información ni tampoco te da la práctica de ella. Vos puedes saber cómo solucionar el cáncer, pero si no tenés las herramientas, si no te levantas del sofá para hacerlo, no pasó nada, no te sanaste. Vos sabés, vos puedes tener un dolor, sabes que el nombre, el diagnóstico de eso, y no por eso te sanaste. Entonces, el conocimiento es muy valioso, pero cuando sabes llevarlo a la práctica, si no, se vuelve inútil. Para mí en este momento lo más valioso no es el conocimiento, es los vínculos, las relaciones. El vínculo que genero con otro ser humano para mí es lo más valioso. No creo que exista algo que realmente sea más valioso que eso, que el vínculo con tu hijo, que el vínculo con tu familia. Y quizá todo en la vida debería de estar hecho para optimizar los vínculos. Tu vínculo con vos misma es el primer vínculo. Si vos no estás bien con vos misma, no, nada va a estar bien ni en tu trabajo, ni con tu pareja, ni con tu familia, ni con tus hijos, ni con tus amigos. Es el vínculo primario. Entonces, como que esa ahora es lo que yo considero lo más valioso, pero también soy Libra. Soy muy Libra. Y creo que los vínculos son prioridad. Para ver después qué otro libro. Mm, no, después de eso no leí más. No leí más porque mi búsqueda de la verdad o del conocimiento, en algún momento deduje que no la podía encontrar en ningún libro, que ningún libro me iba a dar la verdad de nada, que los libros solamente te hablaban de opiniones, que tenían sus autores, que podían ser muy valiosas, claro que sí, pero que no me iban a responder para mí la verdad. Simplemente son opiniones y ningún libro la tenía, entonces dejé de leer por completo
solamente tenía libros, bueno, la mayoría de mis libros ahora son de texto, ¿no? Que traen una técnica o una cosa práctica, por eso sigo sosteniendo este libro, porque sigue siendo muy práctico. Y, y como que es la mayoría de los libros que tengo. Casi no leo, tengo años que no leo un libro y cuando compro un libro es porque ese libro ya lo leí un poco o lo ojeé o ya lo leí, ¿no? De forma digital o algo pasó y dije, este libro tiene información muy valiosa porque es muy práctico. Todo mi enfoque está en lo que es muy práctico ahora. En cambio, antes no. Era simplemente placer, ahora es práctico, práctico. Si me da una técnica, si me resuelve algún problema, entonces no solo lo voy a comprar, lo voy a practicar siempre. Y dejé de leer por mucho tiempo, por años. Si quería escuchar opiniones, entonces prefería ver un video donde podía identificar más si esa persona era genuina o si no lo era, si, si su opinión resonaba conmigo. No creo que sea lo mejor, ¿no? Hay personas que les gusta mucho leer y eso está bien. Simplemente esa fue el camino que yo tomé en ese momento. Después me di cuenta de que podía leer libros, más sin embargo no los terminaba. Y lo que hacía era audio leer libros. Entonces prefería poner una persona leyéndome el libro que yo leyéndolo, porque como que hacer esto y pasar la página y estar así como muy lenta, muy quietita mucho rato me resulta muy difícil. Me resulta todavía muy difícil, entonces lo que hago es que pongo audiolibros y puedo estar haciendo cosas con mis manos o no sé, haciendo otra cosa, ¿no? Moviéndome. Igual hay libros que son muy profundos y no te puedes pues mover tanto, pero aún así yo prefiero audio leerlo. Ahora soy completamente de audiolibros y cuando compro un libro es porque ya lo audio leí o leí una gran parte y dije, este libro es valioso y me lo traje. Había otro también, por aquí lo tengo, que me gustó, sobre técnicas de negociación. Por ahí está. ¿Cómo se llama? Estoy segura de que lo estoy. Voy a traerlo para ver. Es este. Rompe la barrera del no, es otro libro súper práctico, no es tan espiritual, cero espiritual, pero algunas técnicas me resultaban muy interesantes, me resultan aún. Algunas rayan en la manipulación, pero sigue siendo muy bueno. Este libro me encantó. Fue otro libro interesante. Y ahora, en este momento, estoy con un libro que siento que verdaderamente es un romper un paradigma y me está abriendo muchísimas cosas del nivel, como cuando estaba en la depresión, ¿se acuerdan? El primer libro, el de Buda, que fue como una, wow, esto es que te saca de un estado y te mete en otro. Pues en eso estoy en este momento con un libro. Ya tenía mucho tiempo de que no terminaba un libro por completo, o más de un libro, ¿no? Por completo. Y estos dos me los terminé súper rápido y casi que sin ningún esfuerzo. Y el cómo llegué a él también fue muy interesante, o a ellos dos, pero más a uno. Y son libros que son muy poco conocidos, no he conocido a nadie que lo conozca, o al menos no en Latinoamérica o en No he conocido a nadie, ¿no? Que conozca estos libros. Es sobre un ruso, es un escritor ruso, quiero decir. Y los libros son sobre Reality Transurfing, una corriente que nació en Rusia
con este escritor que es también físico. Entonces se llama Tafti la sacerdotisa. Pueden leerse este libro. No sé si lo entiendan por completo, pero tampoco es como wow. Altamente práctico, lo empecé a leer y fue como wow, aquí están todas las respuestas. Esto me hace clic completamente. Esto es verdad. Fue como mi sensación. Aquí hay verdad, aquí hay honestidad. Esto es. Y es así de simple. Es como que fue un abrirme los ojos muy grande. Sin embargo, lo he compartido con algunas personas en algunos talleres y tal, y como que no siempre la gente está abierta para recibir esta información porque es un romper un paradigma muy grande. Pero este es el libro que vuelvo a decir, que a mí me ha roto o casi desgarrado la realidad antigua y me ha dado resultados en todo, ¿no? En mindset y en la realidad manifestada. Y yo digo, wow, este libro es puro valor, este libro es una entrega muy amorosa. Sentí también muy amoroso, aunque el libro es altamente acuariano, ¿no? Los dos. Voy a explicar cómo fue que llegué a los dos, aunque en origen era uno. Y fue porque eh, uno de los astrólogos que sigo, uno de mis profesores de astrología, empieza a hablar de un libro y lo menciona como muy rápido, que es Viaje a Islam de Carlos Castaneda. Por supuesto, yo sabía de Carlos Castaneda y todo el tema de la ensoñación y tal, pero nunca me había puesto a leer uno de sus libros. Y él habla de que este libro es bueno y no sé qué, bueno, lo leo, se lee súper rápido. Yo con estos libros que han generado ciertas sectas, pues tengo cuidado, pero bueno, lo leo igual, se lee muy rápido, es como muy místico, ¿verdad? Y siento que tiene intencionalmente un dejo misterioso y de no darte todas las respuestas o de dejarlas ahí. Y bueno, pues leo este libro, lo busqué en Spotify de una chica que lo leía, me encanta cómo lo lee, me meto al canal de ella, tiene un montón de libros, es una chica mexicana, un montón de audiolibros y veo que se repite mucho uno de Reality Transurfing. Y yo, y escucho a ella también donde sale hablando y que habla que es como lo que ella sigue, no sé qué. Pues bueno, no, sigo viendo, igual no me quedo en ninguno de los que dice Reality Transurfing, me meto en uno que dice y me llama la atención inmediatamente, Tafti la sacerdotisa, paseo en vivo por una película. Y en la portada sale una mujer, cabeza con su piel roja, ¿verdad? Y unas cositas blancas, ropa negra. Y dije, ma, este es el libro. Este libro me llama la atención, me pongo a escucharlo y empieza como hablando algo sobre el tiempo y cuestiones medias místicas, pero después se vuelve muy descriptivo y una narración interesante, ¿no? Narración, no como un libro de texto, sino como una narración de algo que está ocurriendo. Me encanta el libro, yo digo, wow, de verdad parece una película en vivo porque es muy narrativo, es muy descriptivo e increíble, ¿no? Y digo que es como acuariano porque te saca del molde, te saca mucho del molde. Y bueno, después tristemente me doy cuenta de que solamente había subido ese episodio y yo como, no, o sea, ¿por qué me metí en ver uno que no había sido terminado, que la madre estaba en proceso? Bueno, le pongo un comentario, ¿no? Casual, como, mira, terminé el libro. O sea, muy agradable, ni se notaba que era como, quiero que termine ese libro, pero ella como muy amable también pone, sí, espero terminarlo. Después, como a las 2 semanas o tres, quizá un poco más, sube otra segunda parte. eh, y yo noto que, bueno, de ahí, yo digo, wow, esta segunda parte me gustó más que la primera, aunque parecen libros distintos. Me da más cuestiones prácticas, aunque parecen libros distintos, porque, o sea, se habla de la misma Tafti,
pero en el primero ella era un personaje dentro de esa película y en el segundo ella te explica qué es esa película que llamamos realidad. Y bueno, para hacerlo corto, ¿no? Eran dos libros diferentes. El primero era Idfat, la sacerdotisa, y este segundo es Tafti, la sacerdotisa. Por supuesto, Tafti e Idfat son palabras palíndromo, ¿no? Se lee uno para adelante, otro para atrás, es la misma palabra, pero como que habla de esta realidad de espejo donde tu nombre es una realidad también, hasta cierta forma. Entonces, Idfat era ella donde no recordaba esta verdad. Y Tafti es donde ella sacerdotisa la recuerda y te enseña cómo utilizarla a tu favor. Entonces, como que este libro está haciendo mucho de esta ruptura mental en la cual estoy, de esto que estoy viviendo y de esto que estoy integrando a todo lo que yo enseño. Y porque a mí me ha funcionado, es que efectivamente me ha funcionado, aun cuando hay muchas personas que no están muy disponibles a escuchar, ¿no? O lo cuestionan y yo les digo, solo pónganlo en práctica. Y si les funciona, lo usan y si no, pues no. Pero como que para mí fue muy práctico, muy simple, te resuelve muchas cuestiones que tal vez tenés en la mente. Y ahí es donde estoy yo, ¿no? En este libro que está siendo altamente transformador y como que simplemente es un murito detrás tuyo que te está empujando, no puedes ver hacia atrás y a mí me parece súper loco porque es como magia, simplemente te está empujando. Y es un libro que habla sobre la realidad, entender la realidad, la manifestación de la realidad y tal, y me encanta, o sea, no lo puedo recomendar más. En este momento y marca un antes y un después, o al menos estoy viendo que está marcando un antes y un después en mi vida. Y no, pues eso, pues quería como hacer este video y contarles un poco como de mi historia, lo que he pasado y cuáles libros están siendo o han marcado en mi vida. Y bueno, espero no haberme elongado demasiado, parece que sí. Me elongué mucho, pero está muy valioso este video para conocernos, para entendernos un poco más. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Si quieren conocer sobre mi programa de reducción del estrés, si sos una empresaria, estás ocupada y quieres saber sobre esto, simplemente me escribes por privado y listo.